en esta oportunidad, el tema que voy a exponer, permítame compartir, va a ser sobre la importancia de reportar efectos adversos. En realidad, nada más que comunicarles que básicamente nuestro sistema de salud involucra la terapia, la atención en salud que está dentro de ello, la terapia, el tratamiento instaurado para cada tipo de pacientes. Sin embargo, los medicamentos en algún momento van a ocasionar algún daño. De hecho, toda persona en algún momento va a tomar algún medicamento, ¿no? Ya sea para prevenir o tratar una enfermedad, pero todos los medicamentos de alguna manera van a causar daño, eh, sobre todo en situaciones como, por ejemplo, si se prescriben o almacenan o dispensan o administran indebidamente y estos obviamente van a terminar en efectos adversos relacionados al medicamento. Por tanto, a todo ello, bueno, se denomina errores de medicación, que es básicamente en lo que se centra este año respecto a la seguridad del paciente, porque los errores de medicación, así como los demás, digamos, reacciones adversas, efectos adversos producto de los medicamentos, es que se están incrementándose día a día, ¿no? Muchas veces esta información no necesariamente es documentada, no necesariamente es comunicada a los sistemas de farmacovigilancia. Por tanto, ya cuando siendo estos errores de medicación prevenibles, ya cuando el paciente bueno, ya tenga una consecuencia, digamos, grave, ya se toma recién, digamos, producto de la investigación que están relacionados a errores de medicación que podían muy bien prevenirse antes de ocasionar un daño en el paciente. De hecho, los errores de medicación, vuelvo a repetir, son prevenibles. Pero los errores de medicación, un poco para entrar básicamente, pues estos pueden causar daños, pero son prevenibles, como decía. Y estos, básicamente, entre las causas principales, por decirlo así, son básicamente en cuanto a la deficiencia de un sistema de medicación, el acto desde digamos, del acceso del medicamento propiamente dicho, y los factores humanos, ¿no? Que obviamente dentro de los factores humanos está, por ejemplo, desde el acto de la prescripción, dispensación, administración, almacenamiento, transporte, preparación de medicamento, entre otras, digamos, eh, mm, eh, di- eh, formas del sistema de medicación que implica para llegar al usuario final, que en este caso es el paciente. Entonces, estas causas, de hecho, hay muchos estudios para determinar en qué momento, pues, intervenir para poder prevenir. Para ello hay muchas situaciones. Un paciente hospitalizado es muy diferente a un paciente ambulatorio. Por tanto, es importante identificar para poder abordar básicamente, y para ello es necesario involucrar al paciente, ¿no? Concientizar al paciente para su participación mucho más activa, ¿no? Empoderar al paciente y a los familiares, ¿no? Para que participen de forma activa en el uso seguro de los medicamentos, ¿no? Por ello mismo, a continuación voy a hablar sobre lo que implica la farmacovigilancia, sobre los medios de notificación y por qué es importante reportar. Y bueno, antes de ello, como país, Perú tiene todo un sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia, así denominado, que ha sido creado en el año, de hecho, en la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios ya se mencionaba como tal. Sin embargo, viene ya esta actividad desarrollándose desde el año 1999. Pero en el 2009, con esta ley, se habla de este sistema y en el 2000,
2011 se aprueban 2 documentos más específicos donde se aborda algunas actividades de farmacovigilancia, pero ya en el 2014 se habla de este sistema, digamos, mencionando los objetivos primordiales de este sistema, perdón, de farmacovigilancia y tecnovigilancia como tal, ¿no? Principalmente, como objetivo es la de vigilar y evaluar la seguridad de los productos farmacéuticos, también dispositivos médicos y productos sanitarios, con la finalidad de prevenir. Prevenir y reducir los riesgos y conservar sobre todo los beneficios de estos en la población, ¿no? Básicamente lo que se busca es que las condiciones del balance beneficio-riesgo sean favorables, ¿no? Pero también es importante que si hablamos de un sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia, pues también es importante conocer quiénes lo integran este sistema. De hecho, está conducida por el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, que está ubicada en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es la Autoridad Nacional de Medicamentos, Productos Sanitarios y Dispositivos Médicos, que a su vez están, digamos, organizados por centros de referencia a nivel nacional. Quiere decir que a nivel de todas las regiones, departamentos, hay un centro de referencia, ¿no? Es como, digamos, los pares del Centro Nacional denominados centros de referencia regional, donde también existe un área de farmacovigilancia y que a su vez igualmente desarrolla las actividades de farmacovigilancia, pero en la región. Por ejemplo, región Cusco, hay una área de farmacovigilancia que básicamente realiza esas actividades con todos los integrantes que están dentro de su jurisdicción, integrantes del sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Pero ¿quiénes están ahí dentro de los centros de referencia? Pues están los establecimientos de salud, ¿no? Hospitales, clínicas, centros médicos, consultorios, etcétera, los establecimientos farmacéuticos, como son las droguerías, los almacenes, los laboratorios, las oficinas farmacéuticas, y dentro de ellos están las boticas y farmacias, las farmacias de los establecimientos de salud. Todos ellos vienen a ser integrantes del sistema. Además, los profesionales de la salud, ¿no? Todos los profesionales de la salud. Pero además, no solamente están ellos como parte del sistema, sino los titulares de registro sanitario, ¿no? Los titulares que son los, digamos, responsables de digamos, responsables o titulares del medicamento que se está comercializándose en el país, por lo cual también es responsable de garantizar la eficacia, seguridad y calidad, pues igualmente es integrante fundamental de este sistema programa de farmacovigilancia y tecnovigilancia y que realiza actividades de la misma. Y bueno, para ello, básicamente los titulares recogen la información de los pacientes consumidores y de los profesionales de la salud. En un tercer punto, y como verán ustedes, tiene un color diferente, que es el paciente consumidor, que de hecho esto se ha incluido ya básicamente en esta pandemia, porque de alguna manera, según normativa, no está, digamos, establecida como tal. Sin embargo, se han realizado documentos orientativos y asistencias o capacitaciones a través de la Autoridad Nacional de Medicamentos para su participación activa de los pacientes. Se ha involucrado y esto fue en estos 2 últimos años, producto de la pandemia, pues ha hecho que también es importante, relevante su participación respecto a la comunicación de cualquier problema de seguridad con el uso de medicamentos, ¿no? Bien, la farmacovigilancia es una actividad de salud pública. De hecho, dentro de como actividad de salud pública tiene la de em, identificar, detectar, evaluar, em, em, caracterizar o comprender y finalmente prevenir
cualquier problema relacionado con los medicamentos. No solamente está enfocada en todo caso a reacciones adversas, sino también a errores de medicación, falta de eficacia y otros relacionados, ¿no? Sobre dosificación, por ejemplo, medicamentos falsificados, etcétera. Entonces, em, entonces, es Licen- importante, perdón, Licenciada, disculpe, nos están diciendo que se escucha muy bajito. muy bajito, ¿ya? Sí, Voy a quizás si podemos levantar. alzar la voz más que el micrófono. Ya, está bien. A ver, creo que Ahí, sí, ahora ya está ahí bien. así, excelente. Bien, entonces decía que la farmacovigilancia siendo una actividad de salud pública, pues está relacionada con la detección, la identificación de cualquier problema de seguridad, la evaluación propiamente dicha, porque hay que evaluar esta información con todo un equipo multidisciplinario para determinar la causalidad, la comprensión o caracterización, que básicamente consiste en identificar cuáles son los factores de riesgo que estén contribuyendo a la aparición de esta reacción adversa, y la prevención. La prevención a través de la comunicación es importante de todos los efectos adversos o de cualquier otro posible problema relacionado con ellos. Todo problema relacionado con los medicamentos también forma parte de la farmacovigilancia porque recoge esta información, ¿no? Eh, por ejemplo, los errores de medicación, la falta de eficacia o medicamento ineficaz, aquellos consecuencias o manifestaciones clínicas producto de los medicamentos falsificados, aquellos, digamos, situaciones o manifestaciones clínicas producto del uso inadecuado y o abuso de los medicamentos, de las principales interacciones medicamentosas. Bueno, todo ello gestiona esta actividad que es la farmacovigilancia, ¿no? ¿Con qué, digamos, con qué objetivo? Con la de mejorar básicamente la prescripción de los medicamentos, ¿no? Contribuir al uso racional de los medicamentos y conocer sobre todo la seguridad sobre todo en población vulnerable, como son, por ejemplo, mujeres gestantes, mujeres en periodo de lactancia, en niños, en adultos mayores, pacientes inmunocomprometidos y entre otros, ¿no? Entonces, es importante que toda problema de seguridad de medicamentos, de las que acabo de mencionar, no sé si lo mencioné también, errores de medicación, pues es importante comunicar, ¿no? Entre digamos, la gravedad, que también es importante tomar en cuenta, ya que este sistema peruano clasifica la gravedad en tres tipos, ¿no? Leve, moderados y graves. Es importante también la comunicación. Claro, cuando es una grave, es importante comunicar o reportar de forma inmediata. De hecho, hay unos plazos que se aplican para profesionales de la salud y para titulares de registro sanitario. Para los pacientes, que de hecho no están normados, sin embargo, sería de forma similar. Por tanto, en caso de una, digamos, de una manifestación clínica, un signo, un síntoma grave, es importante comunicar de forma inmediata, ¿no? eh, cuando, digamos, se consideraría una grave, cuando amenaza la vida del paciente. Y de hecho, esto puede ser, por ejemplo, cuando se presenta, por ejemplo, eh, puede producir la hospitalización del paciente, puede prolongar la estancia hospitalaria, además puede producir discapacidad o incapacidad permanente, tal vez alguna, hasta inclusive conducir a la muerte, algunas anomalías, no sé, genéticas también. Entonces, bajo estas situaciones se considera grave. Pero las leves y moderadas va a depender mucho de la intensidad en la cual se presentan las reacciones, ¿no? Por ejemplo, una leve podría ser un signo o síntoma, por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor abdominal, que de repente después desaparece sin necesidad de suspender el medicamento, sin necesidad de administrar otro medicamento para calmar estos síntomas,
allí se consideraría una leve, y una moderada, por ejemplo, cuando este dolor de cabeza se intensifica y que pues no uno requiere una atención por emergencia, tal vez va acompañada también de náuseas, vómitos que tampoco se pueden controlar, tal vez una hemorragia, una descompensación, asfixia, tal vez, no sé, urticaria, picazón en todo o erupción en todo el organismo, y edema en el, digamos, a nivel de los ojos, de repente no puede respirar porque siente que tiene, digamos, alguna dificultad para respirar o para pasar, deglutir, etcétera, ¿no? Hay muchas situaciones que pueden conllevar de repente a una interrupción del medicamento, a un tratamiento para la reacción. Entonces, en estas situaciones se pueden considerar moderadas. ¿Por qué es importante entonces la vigilancia de las reacciones adversas por el profesional de la salud? ¿No? Es importante porque porque el profesional de la salud debe de conocer todo lo que, los riesgos, todos los, digamos, todos los efectos adversos que se puedan presentar con el medicamento. Y esta información debe de comunicar al paciente antes de recetar el medicamento. De hecho, es importante bajo dos situaciones, antes de recetar el medicamento y cuando el paciente cuya enfermedad pueda ser causada por un medicamento, ¿no? Por eso es importante el prescriptor, el profesional de la salud, y brinde la información necesaria de todos los riesgos que puedan causar este medicamento o medicamentos que son necesarios para, digamos, como parte de la terapia que se esté instaurando, ¿no? De hecho, no solamente para los medicamentos, inclusive de prescripción médica, sino también cuando uno va a adquirir un medicamento en un establecimiento farmacéutico, es importante también como paciente pedir información de los principales riesgos o efectos adversos, efectos secundarios que pueden causar el medicamento ante un profesional de la salud, que podría ser en una farmacia o botica el farmacéutico, ¿no? Es importante siempre pedir información como paciente para tomar en cuenta y ante cualquier signo o síntoma que se pueda presentar, porque no todos los pacientes presentan, no todos los medicamentos tampoco tienen riesgo cero, quiero decir, pueden presentar riesgos. Entonces, es importante tener conocimiento pleno de la medicación que uno va recibiendo, ¿no? Entonces, eh, otro factor importante que también lo mencioné inicialmente son los errores de medicación, y para ello quería citar algunos de los ejemplos para que de alguna manera ante esta situación en que digamos se observe, es importante comunicar, reportar a un profesional de la salud. De hecho, los errores de medicación, como dije, son manifestaciones clínicas que se pueden evitar, que sucede en el acto de la atención en el paciente, sea durante la prescripción, lo dije inicialmente, sea durante la dispensación o durante la administración. Pero de hecho existen además otros, digamos, procesos que también van a involucrar, que también pueden ocasionar alguna consecuencia, algún daño en el paciente. Por tanto, al momento es importante la identificación y la comunicación para prevenir, para tomar medidas preventivas y que no ocurra digamos, más, no ocurra, digamos, nuevamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los errores de prescripción, básicamente, cuando un profesional de la salud prescribe, muchas veces la receta médica no es legible, lo cual esto puede conducir no solamente a la dispensación como consecuencia, sino también a la administración, porque una letra no legible que no se entienda o una incorrecta, digamos, prescripción puede conducir a errores y estos a consecuencias clínicas en el paciente, ¿no? Por ejemplo, este caso que me pareció importante citar,
sobre un paciente varón de 70 años. Se le prescribió morfina oral de liberación lenta para que tome 2 veces al día para el dolor artrítico. El paciente no había recibido ningún medicamento anteriormente de este tipo, o sea, opiáceo, porque usualmente tomaba tramadol, ¿no? Sin embargo, al tomar en su cuarta dosis de esta morfina, pues el paciente empezó a presentar las siguientes manifestaciones. En principio, confusiones, alucinaciones y somnolencia. El paciente, producto de ello, fue ingresado a hospitalización para ser atendido, ¿no? Por un especialista. Vean la prescripción por parte de en este caso, de un profesional de la salud, ¿no? Otro ejemplo de error en la dispensación, básicamente, por ejemplo, esto generalmente se observa porque muchas de las formas farmacéuticas o presentación de los medicamentos se parecen, ¿no? Tiene el mismo color de la tableta, la misma forma, el mismo envase inmediato. Quiero decir, el blister es tan igual, el mismo, el rótulo es del mismo color a veces. Esto en tabletas, también en ampollas se ve el mismo color, el mismo color del rotulado, sin embargo son medicamentos diferentes, ¿no? Entonces, esto muchas veces puede conllevar a error humano, ¿no? Por ejemplo, acá un paciente de 65 años de edad con antecedentes de enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, fue visitada por un médico y le recetó penicilina y prednisolona, ¿no? El farmacéutico quien seleccionó este medicamento, perdón, que dispensó este medicamento, lo hizo de forma incorrecta, ya que en vez de darle prednisolona, le entregó propanolol. Esto porque el rotulado y el envasado de ambos productos eran similares, ¿no? La paciente tomó el medicamento que le habían dispensado, que es el propanolol, y días después tuvo dificultad para respirar, sufrió hipotensión y perdió el conocimiento. Finalmente se hospitalizó en este caso el paciente y falleció posteriormente. Imagínense, por un error durante la dispensación puede conducir a digamos, una situación fatal. Otro, digamos, también importante son los errores en cuanto a la administración. De hecho, esto usualmente ocurre a nivel hospitalario, ¿no? Muchas veces no se administra el medicamento según las indicaciones digamos, de la ficha técnica al inserto del medicamento, que básicamente indica cómo se debe de administrar, que muchas veces por sus múltiples actividades que puedan tener por ejemplo, ¿no? Las licenciadas en enfermería que generalmente a nivel hospitalario están encargados de la administración del medicamento, puede conllevar a errores de medicación, ¿no? Pueden administrar, por ejemplo, algunos medicamentos que requieren la velocidad de administración un poco más lenta, de repente mucho más rápido, y esto puede conllevar alguna manifestación clínica que también puede, digamos, adicionar un problema más de salud en el paciente hospitalizado, ¿no? Por ejemplo, acá un ejemplo pues, menciona que un paciente fue ingresado después de un accidente de tráfico, había sufrido fracturas bilaterales de miembros inferiores, estaba recuperándose bien, pero después sufre un paro cardíaco. em, los síntomas se asemejaban a una embolia pulmonar. El paciente fue reanimado bueno, para trasladado a UCI, pero luego murió pocos días después del tratamiento intensivo, ¿no? Hay que investigar, se investigó básicamente y se observó que en el registro de fármacos las, se estaban administrándose de forma profiláctica heparina, lo cual no estaba, digamos, indicado, digamos, digamos, en su historia clínica, por ejemplo, ¿no?
son situaciones muy graves, en realidad, que puede suceder, ya, que de hecho muchas veces estas situaciones no se comunican o a veces queda en el ámbito hospitalario, no se toman medidas preventivas para que no ocurra estas situaciones, pero sin embargo es importante la comunicación para prevención, para justamente no llegar a estas situaciones que finalmente son prevenibles, ¿no? Prevenibles. Otro punto importante, por ejemplo, que como errores de medicación se observa sobre todo en la preparación del medicamento. em, em, por ejemplo, en pediatría, niños justamente se preparan medicamentos de acuerdo a la dosis que se tiene y muchas veces se ajustan no necesariamente medicamento antibiótico se tiene que fraccionar para la administración, sin embargo, esto puede conllevar digamos, a una mal cálculo, fraccionamiento, un problema más de salud en este caso, en niños, por ejemplo, ¿no? Pero también lo sucede en adultos, ¿no? Por ejemplo, la administración de un antibiótico por otro, ¿no? Hay medicamentos, como el caso de eh, anfotericina que viene bajo dos formas, en forma de desoxicolato y otra forma de complejo lipídico, que muchas veces la indicación de estos, por ejemplo, de este medicamento, que tomarlo con mucha cautela porque puede causar toxicidad si es que no se administra el medicamento correctamente, ¿no? Entonces, esto igualmente a nivel hospitalario, como decía, generalmente estas situaciones se observan, ¿no? Pero también hay errores de medicación durante el transporte, durante el almacenamiento. De hecho, sea de paso, por ejemplo, las vacunas, requieren un almacenamiento a bajas temperaturas. Los medicamentos biológicos, más que todo, requieren almacenamiento a bajas temperaturas. Por eso es importante que estos medicamentos, medicamentos biológicos, básicamente, van a ser adquiridas, ya sea una insulina u otro tipo de medicamento en un establecimiento farmacéutico. Es importante digamos, conservar las temperaturas que sea, dependiendo, desde 2 y 8 grados, mantenerlas, no romper la cadena de frío de estos medicamentos, porque pueden de alguna manera perder no solamente la eficacia del medicamento, sino también conducir a algún otro problema, un riesgo más, producto de digamos, como son productos biológicos, estos son básicamente por cambios de temperatura, podrían modificar la estructura y podrían ocasionar otro efecto más no deseado, ¿no? Entonces, son situaciones que he querido mencionar que es estos errores de medicación que se están evidenciándose por ello mismo que la Organización Mundial de la Salud está abordando este año justamente como básicamente errores de medicación sin daño o medicación sin daño, perdón, justamente para poder disminuir estos errores de medicación que se vienen incrementando hoy en día, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que reportar las reacciones adversas por los pacientes? Porque, bueno, como ya lo estaba repitiendo anteriormente, todos los medicamentos pueden producir algún efecto adverso no deseado, ¿sí? Em, Pese que ya todo medicamento antes de su autorización son sometidos a rigurosas pruebas preclínicas en animales, de experimentación clínicas en humanos, aún así siempre hay información que no se conoce que en condiciones reales de uso se van a conocer. Sin embargo, es importante saber que los medicamentos no son 100% seguros, ¿sí? Eso es uno. Los medicamentos, sobre todo recientemente lanzados al mercado, que recientemente están siendo introducidos para su comercialización, es importante, sobre todo, monitorear, porque mm, digamos que se podrían presentar otros problemas que no se han podido identificar durante los,
digamos, las pruebas clínicas, preclínicas antes de su autorización. Y de hecho, esto se puede observar en condiciones reales. Entonces, por tanto, no se puede, quiero decir, no se puede dejar de observar, ¿no? Siempre cualquier signo o síntoma que se presentaban con medicamentos recientemente comercializados, es importante observar y reportar, ¿no? Porque todo ello va a ayudar sobre todo al conocimiento del medicamento para su uso de forma segura, ¿no? Eh, mm, hay medicamentos que tienen muchos años en el mercado, pero que sin embargo después de 30, 20, 30 años, 50 años, se siguen conociendo información nueva, ¿no? Por ejemplo, el caso de la aspirina, es un medicamento que muchos años después, más de 3 décadas después, se conoció que estaba asociado a la hemorragia digestiva alta, ¿no? Imagínense después de tantos años. Entonces, de alguna manera, el el acto de reportar va a permitir conocer todo el perfil de seguridad de los medicamentos que va a ser necesaria para poder incluir dentro de, digamos, perdón, mejorar la prescripción médica y tomar acciones a nivel de las agencias reguladoras de medicamentos, ¿no? Otro punto importante es de que la confidencialidad, ¿no? Toda información que se reporte, que se comunique, es netamente confidencial, ¿no? De hecho, hay la normativa, la legislación en nuestro país también establece que la información comunicada por el reporte no puede ser, o en todo caso, solamente es de conocimiento de los integrantes del Centro Nacional de Farmacovigilancia, ¿no? No se pueden transparentar la información por protección de datos, tanto clínicos como personales del paciente. Todo ello con la finalidad de contribuir a la seguridad del paciente. Entonces, básicamente, ¿cómo es el ciclo del reporte? Todo paciente, una vez recibido el tratamiento, identifica y comunica a un profesional de la salud. El profesional de la salud reporta a un sistema de farmacovigilancia. Las autoridades reguladoras analizan la información y toman acciones, ¿no? Acciones para poder prevenir o minimizar a través de la comunicación de efectos secundarios de los medicamentos que viene recibiendo, ¿no? Y esto es todo un ciclo que, se repite y de hecho se traduce de esta manera, ¿no? Todo paciente que conoce un medicamento que puede presentar un dolor de cabeza, un dolor abdominal, un dolor de repente, digamos, muscular, vómitos, tal vez erupción, entre otras signos o síntomas, debe de comunicar a un profesional de la salud o, por ende, debe de notificar que ya, por lo menos el Sistema Peruano de Farmacovigilancia ha establecido canales de notificación por parte del paciente, ¿no? Entonces, o comunicar a un profesional de la salud o directamente comunicar a través de los medios de comunicación disponibles. Estos, a su vez, llegan a una base de datos, a la base de datos nacional de farmacovigilancia, el cual analiza la información en el Centro Nacional de Farmacovigilancia, evalúan esta información junto con, con otras, digamos, otros datos procedentes de los estudios clínicos u otras fuentes para tomar acciones regulatorias que pueden, digamos, ser entre ellas las recomendaciones en cuanto a su uso, tanto para profesionales de la salud o pacientes, las modificaciones tal vez del injerto o la ficha técnica, el cambio de condición de venta también podría ser, ¿no? Por ejemplo, el diclofenaco hoy en día es la venta con receta médica, por ejemplo, las restricciones de uso,
el retiro del mercado finalmente, ¿no? Entonces, todas estas acciones son comunicadas a través de alertas sanitarias, y también parte de la información que de repente no ameritó en ninguna acción regulatoria, son, digamos, comunicadas para ver la tendencia de los efectos adversos de los medicamentos a través de los boletines. Pero ambos son ya formas de comunicar sobre el medicamento. ¿A quién es dirigido? A la población, ¿no? La población básicamente toma conocimiento del mismo. Es importante que una vez que tome conocimiento, pues bueno, al momento de em, eh, hacer uso de estos medicamentos, pues bueno, igualmente con el pleno conocimiento puede identificar y bueno, es todo un ciclo, ¿no? Todo un ciclo de cómo se gestiona las reacciones adversas donde, bueno, está como parte fundamental integrante al paciente. En cuanto a los medios de comunicación, pues hay formas de notificación. De hecho, actualmente también el Sistema Peruano de Farmacovigilancia viene reportando en formatos, hay formatos dirigidos para profesionales de la salud, no se tiene formatos para pacientes. eh, Sin embargo, se ha observado que en algunas situaciones han notificado en estos formatos que básicamente son comunicados al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Otros son los reportes en línea, ¿no? Todo establecimiento de salud, hospital, clínica, tienen un aplicativo por el cual notifican al Centro Nacional de Farmacovigilancia cualquier efecto adverso, ¿no? También existen otros medios de notificación que también se toma conocimiento, sea a través de un titular de registro sanitario, pero obteniendo a través de las redes sociales, o por último, muchas veces el Centro Nacional toma conocimiento de las redes sociales que muchas veces este, se encuentran como a manera de historia sobre algún efecto adverso producto de un medicamento. Igualmente se recoge esta información y se registra en la base de datos nacional de farmacovigilancia. También por parte de los titulares de registros sanitarios se comunican, existen una serie de, digamos, medios de comunicación, sea a través de en este caso, bases de datos compatibles con la base de datos nacional de farmacovigilancia y de esta manera se transmite la información o aquellos por el e-reporting que también es otra forma de notificar por parte de las empresas farmacéuticas, ¿no? Igualmente, también toda información de la literatura científica, estudios, igualmente toda esta información es alimentada en la base de datos nacional de farmacovigilancia, obviamente de los centros de referencia regionales. A nivel nacional, igualmente, la información que son recolectadas, igualmente ingresa a la base de datos nacional de farmacovigilancia y de los programas de salud pública, caso de enfermedades como el VIH, TBC, malaria, leishmania, el, de inmunización y otras estrategias igualmente con el uso de los medicamentos, cualquier efecto adverso son comunicadas igualmente y almacenadas en la base de datos nacional de farmacovigilancia. Actualmente se tiene para los pacientes el e-reporting, ¿no? El e-reporting, cuyo enlace es, acá lo estoy resaltando. Mm, Creo que estoy viendo que ahí han levantado la mano para las preguntas. No sé si eh, Sí, se puede atender. Sí, adelante en todo caso, si hay alguna pregunta, si tienen micro, no sé. Si no, entonces continúo. Entonces, como decían, todos los pacientes, el centro, en este caso la Autoridad Nacional de Medicamentos,
puso a disposición un link, un medio de notificación que se puede realizar por cualquier dispositivo móvil, inclusive, o sea, desde un celular, desde una computadora. Ingresando este enlace, todo paciente va a registrar sus datos. Básicamente, en este link hay una serie de variables donde se tiene que registrar información, como por ejemplo datos del paciente, datos del medicamento y datos de la reacción adversa, ¿no? Básicamente, entre datos del paciente, lo que solicita es que se registren las iniciales, la edad, el sexo, el número telefónico y correo electrónico. Como datos del medicamento está el medicamento en sí, se conoce también el nombre del laboratorio, el número del lote, las fechas de inicio del medicamento sospechoso, en los datos de la reacción adversa, que se conoce mm, se conoce cuáles son los signos o síntomas, en la fecha de inicio, en digamos, el desenlace, si se recuperó, si continúa, ¿no? Entonces, estos datos se registran en este link eh, porque el paciente, pues básicamente, siendo directamente él que va a reportar, pues la información que va a comunicar va a ser muy importante, valiosa y directo, ¿no? Quiero decir, qué mejor que el paciente registre todos los signos o síntomas que puede estar presentando producto del uso del medicamento. eh, em, ¿No? Entonces, además, siempre es importante comunicar si también está recibiendo atención médica y eso también registrar en lo que en este e-reporte, ¿no? Lo importante es que el paciente en su lenguaje más sencillo va a poder decir cualquier malestar que tiene y bueno, y si además eso está afectando, digamos, la calidad de vida del paciente, ¿no? ¿Cuáles son las formas digamos, cómo se debe de reportar? De hecho, voy a detallar de manera resumida cómo se debe de comunicar, reportar a través de este link. Es en principio ingresando en la parte de lo que indica, describa lo sucedido, eh, lo que está presentando, todos los malestares que está presentando a manera de texto, ¿no? Puede ser resumido, extenso, si es extenso, mucho mejor. Luego tiene que seleccionar las reacciones, esto que de lo contrario no me le va a permitir pasar a las siguientes partes. Entonces, puede agrupar acá un signo, un síntoma. De repente, por temas de tiempo, podría inclusive agregar dos síntomas, pero generalmente es uno. La fecha de inicio o comienzo de la reacción, la fecha final, si es que tiene este dato, y la duración, si fue un día, días, tal vez horas, en fin, tiene que detallar esta información. Luego, el estado del paciente, si se recuperó, no se recuperó, y en caso de que sea muy grave, seleccionar las opciones que se muestran a continuación, ¿no? Igualmente, si se tiene más de una reacción, más de un, digamos, malestar, puede agregar acá en esta parte inferior opciones para que pueda uno reportar. Em, el paso 2 implica toda la información del medicamento y acá se tiene que registrar el nombre del medicamento. Si tienen información del laboratorio, lo colocarán y si no, igualmente no es necesario, salvo que sea un producto biológico, ¿no? Un anticuerpo monoclonal, tal vez, que usualmente se usa para pacientes em,
con enfermedades de repente autoinmunes, enfermedades raras, entre otras indicaciones. Si tienen esta información, registrarlo. Si tienen información del número del lote, igualmente para estos productos biológicos es importante. También la vía de administración, si fue por vía oral, vía intramuscular, endovenoso o por vía tópica, la fecha de inicio de la reacción, la fecha final de la reacción, digo, de la reacción, no, del medicamento, perdón, siempre y cuando se tenga esta información. La duración del medicamento, si fueron, no sé, tal vez días, meses, años, la indicación por la cual están tomando, pues, esta información es importante que se registre. Y bueno, acción del medicamento, pues si se ha retirado, no se retiró, etcétera, es para seleccionar. Y en el paso 3, básicamente se describe lo que son, digamos, alguna información adicional que pueda tener el paciente, ¿no? Por ejemplo, si está recibiendo alguna medicación por alguna enfermedad crónica que tenga, tal vez tenga otras comorbilidades como de repente hipertensión, diabetes o alguno hábito nocivo, de repente es fumador, de repente tiene otro tipo de trastornos, por ejemplo, disfunción renal o hepática, etcétera, algún antecedente de repente de alergias a algún medicamento, etcétera. Toda esta información se debe de registrar en esta parte. Cuanto más información tenga, va a ser mucho mejor. Igualmente, en comentarios adicionales, es importante, por ejemplo, para el caso de vacunas, indicar dónde recibe la vacuna, dónde fue atendido este efecto adverso por la vacuna. Entonces, el nombre del establecimiento, además, porque mm, usualmente para casos graves se investiga, ¿no? Y muchas veces se recurre a la revisión de la historia clínica del paciente que ha sido atendido en un establecimiento de salud. Finalmente, y como último paso, son los datos, en este caso, del paciente, ¿no? Del usuario, ¿no? Como son las iniciales, l- eh, la edad, perdón, el sexo, la edad, no necesariamente la fecha de nacimiento, puede ser cualquiera de los dos, y por defecto ya sale Perú. Luego pide información de contacto, como por ejemplo el correo electrónico y el número telefónico. Finalmente, esto es en el paso 5, muestra toda la información que se ha ingresado como para poder revisar si algún dato se ha omitido o se necesita adicionar algún otro dato más, corregir tal vez, en fin. Entonces, una vez que se ha ya revisado y está correctamente llenado, se cliquea en enviar reporte. Se envía el reporte y automáticamente le va a llegar un código, ¿no? Identificado de reporte con tal numeración. Esto como parte del acuse de recepción. Si ustedes desean, pueden descargar el reporte y si no, igualmente queda ahí con tan solo registrar el código que se observa una vez enviado el reporte, ¿no? Finalmente, entre las conclusiones que se deben de tomar en cuenta, es importante para todos, no solamente para pacientes, sino también familiares y profesionales de la salud, el adoptar una cultura de seguridad enfocada a la mejora del sistema, ¿no? Esto es importante, los sistemas de medicación, los sistemas de atención de salud de los pacientes, bueno, atención en salud básicamente, son pilares fundamentales para digamos, em, en una atención integral, ¿no? Del individuo. Por tanto, es importante establecer para ello ciertas normas, procedimientos, etcétera. Estandarizar la prescripción médica, ¿no?
es importante que se tenga una receta armonizada, que tengan ciertos datos importantes como lo del medicamento, la dosificación, ¿no? Esto para evitar los errores de medicación básicamente. De hecho, actualmente existe hay un documento técnico sobre las buenas prácticas de prescripción, ¿no? Que es importante también tener conocimiento de ello para poder, m- una vez que reciba la receta médica, pues verificar si efectivamente está correctamente llenado, ¿no? Estandarizar los procesos en cuanto a los horarios de administración, límites de dosis, envasado y etiquetado o el rotulado básicamente, almacenamiento, entre otros, ¿no? Es importante ello para evitar sobre todo los errores de medicación. Estandarizar los equipos de infusión, estos equipos de infusión que se tiene sobre todo en ambientes hospitalarios como es UCI, sino darles el mantenimiento necesario para evitar también errores de medicación. Suministrar los medicamentos intravenosos de alto riesgo preparados desde el servicio de farmacia, ¿no? Para ello es importante contar con protocolos de uso por ejemplo, para el manejo de medicamentos de alto riesgo, por ejemplo, y bueno, esto como parte de las mejoras en cuanto a la atención, el sistema de medicación, em, ¿no? Y así evitar estos errores de medicación. Asegurar la disponibilidad continuada de la asistencia farmacéutica y básicamente esto es incorporando a un especialista, ¿no? Un farmacéutico clínico a nivel hospitalario, por ejemplo, ¿no? Que brindará toda la información del medicamento, no solamente todo el equipo asistencial, sino también al paciente, ¿no? Em, Hacer accesible la información relevante sobre el paciente en todas las unidades asistenciales. Asegurar la disponibilidad de la información actualizada sobre los medicamentos y sobre todo educar a los pacientes sobre su tratamiento por parte de los profesionales de la salud y también por parte del paciente de forma proactiva, conocer de cerca los medicamentos que viene utilizando para su tratamiento y también los riesgos o efectos secundarios o efectos adversos que se puedan presentar, ¿no? Y obviamente un sistema de distribución de dosis interior va también minimizar estos errores de medicación y mejorar tecnologías que permitan, sobre todo, tener buena calidad en cuanto a los procesos de dispensación y administración del mismo. Bien, gracias por su atención. No sé si ahora sí. Muchas, muchas gracias. Justamente acabamos de ver un mensaje muy, muy claro acerca de la importancia sobre la educación al paciente, sobre la información de lo que debe saber el paciente. Una, un importante errores en la prescripción, una letra no legible. Quizás a veces tomamos un poquito en broma, escribe como letra de doctor, ¿no? Pero literalmente hay que ver muy bien eso, ¿no? Quizás consultarle, quizás decirle, doctor, 2 segunditos más, ¿qué puede decir aquí, ¿no? Un poquito más en cuanto a ello. Luego hemos visto errores en la preparación de medicamentos, muy, muy atentos a ello, porque todo esto es prevenible. Consultar, preguntar, estar atentos. Hay pacientes con enfermedades poco frecuentes que ellos ya tienen un tratamiento muy claro y muy cuidadoso también. Entonces, siempre estar atento, qué se nos está recetando? ¿Qué se nos está dando? ¿No? Importante, todo medicamento puede producir algún efecto adverso aún después de diferentes y muchos ensayos rigurosos, ensayos clínicos. Hay que estar muy atentos en qué es lo que se nos receta, siempre consultar. Cuanto más información se tenga sobre los medicamentos para un reporte de efecto adverso, es mejor detallado. El paciente como tal, el paciente como receptor, el paciente como persona a quien se le receta un medicamento, debe saber qué es lo que se le da.
los pacientes aportan un plus muy valioso al sistema de notificación, ya que ellos están en la situación de notificar sobre todo ello. Hay medios de notificación, formularios, reportes en línea, registros de salud. Entonces, vemos algo muy detallado desde la posición del paciente. Y acá ahora, aquí hay muchas preguntas. Ha sido un tema muy amplio y muy claro también. Si hay algunas consultas, el especialista nos va a ayudar. Nos preguntan, si los médicos reportan algún efecto adverso, ¿también debo reportar a la DIGEMIT? Este link que usted nos ha mostrado es directamente a la DIGEMIT. Sí, es directamente la DIGEMIT. De hecho, una vez que se ingresa el link, se registra todos los datos que solicitan y estas directamente llegan al Centro Nacional de Farmacovigilancia. El profesional de la salud, médico, enfermera, también reportan a través de... Lo que pasa es que en el link tiene dos opciones, ¿no? Uno para pacientes o consumidores y otro para profesionales de la salud. Entonces, también los profesionales de la salud, a través del e-reporting, comunican a la autoridad directamente. Muchas gracias. Entonces, sí, directamente debo reportar a la DIGEMIT. Por supuesto, ahí hemos dejado un link de reporte. ¿Cómo puedo saber si mis síntomas son causados por un efecto adverso? ¿Cómo Es puedo una, diferenciar ello? sí, es importante. De hecho, muchas veces lo que se reporta son sospechas. No se está, digamos, aseverando que esté relacionado al medicamento. De hecho, cualquier malestar después del uso de medicamentos que que se presenten, siempre se debe de sospechar que puedan deberse al medicamento, ¿sí? Y por tanto, como sospecha, se tiene que reportar. ¿Cómo saber? Pues bueno, si recibiendo el tratamiento presenta algún malestar, algún dolor de cabeza que no presentaba, algún náuseas, vómitos, dolor abdominal, tal vez un picazón en parte de la cara, tal vez el cuello, tal vez el brazo, o todo el cuerpo en sí, cualquier malestar que pueda sentir, por más leve, digamos, se presenta y después desaparece, puede durar horas, días, tal vez, este debe de reportar. Entonces, em, mi error sería cualquier malestar que se presentara, se debe de reportar. Se debe de Ok, sospechar que relaciona a medicamento. Ujú. excelente, muchas gracias. ¿Cómo es cómo es este ciclo, este inicio del reporte? Yo sospecho y voy de frente al link o le consulto a mi doctor. ¿A quién le reporto los síntomas? Bien, son dos formas, ¿no? Por eso que ya se ha puesto incluso directamente el paciente. Una es comunicar a su médico sobre los principales síntomas que esté presentando, signos, síntomas que esté presentando el paciente después de iniciar el tratamiento, después de usar el medicamento. Pero de todas maneras, siempre resaltando de que el profesional de la salud comunique reporte de farmacovigilancia, que a veces pueden mm, no continuar con el ciclo que sería el de reportar a una unidad de farmacovigilancia. O directamente ingresan al link y reportan, porque igualmente cualquiera de las dos, si el profesional de la salud ha notificado y también el paciente, el sistema, la base de datos nacional, igualmente identifica si son casos duplicados y los unifica, porque de alguna manera cualquiera de los dos va a aportar información adicional. Entonces, esto es importante para complementar el caso y poder analizar si efectivamente está relacionado al medicamento, ¿no? Esto va a contribuir a la evaluación de causalidad. Ok, Entonces, cualquiera de los dos. cualquiera de los dos. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Si al momento de la entrega o la infusión las enfermeras detectan un daño en el producto, ¿también se puede reportar? ¿Cómo es el procedimiento? Em, a ver, no entendí muy bien, o sea, al momento de la infusión, a ver si me puedes repetir, perdóname que estaba un poquito distraída. Sí, claro que sí. Si al momento de la entrega o la infusión
entiendo, es una clara infusión, las enfermeras detectan un daño en el producto, ¿no? ¿Ya? ¿También Ujú. se puede reportar eso? Sí, ¿Cómo es el procedimiento? sí, de hecho ha habido productos que, por ejemplo, antes de su administración detectan, digamos, formación de cristales, coloración diferente del medicamento que se va, que se ha identificado antes de administrar, se debe de reportar. De hecho, estos están más relacionados a problemas de calidad o también a problemas en cuanto a la preparación. A veces de repente están mezclando medicamentos que también pueden formar cualquier tipo de, digamos, eh, coloración diferente, lechosa, cristales, etcétera. Sí, pero como problemas de calidad. Esto no necesariamente llega al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Hay otro medio por el cual se reporta a la Autoridad Nacional de Medicamentos, pero muchas veces lo canalizan a través de farmacovigilancia. Ahora, si Ok, estos han sido administrados al paciente y ha ocasionado un daño o un efecto adverso, pues mayor razón. ok, Entonces, muchas gracias. Acá hay algo de Marianela Delgado, nos pregunta, buenas noches, en el caso de una toma de medicina que es recomendada por las personas que atienden en las farmacias, ¿sería el mismo procedimiento de reporte? sí. Igualmente, si toma conocimiento el farmacéutico, todos como integrantes del sistema ya saben los canales, los medios por el cual deben de reportar. De hecho, los establecimientos farmacéuticos, farmacias, boticas, notifican a través del e-reporte. Excelente. Y ya para terminar, ¿cuál es el tiempo, cuál es la respuesta por parte de Digemid frente a la sospecha de efecto adverso de mi reporte? ¿Cómo es el proceso? ¿Me envían un correo electrónico? ¿Me llaman? ¿Cuánto tiempo esto se tarda? Bien, a ver, esta parte es importante tomar en cuenta de que eh, al momento de notificar, reportar, están contribuyendo con una información, con información adicional al conocimiento del perfil de seguridad del medicamento. Quiero decir, cuando son leves, moderadas, digamos, efectos adversos, de alguna manera permiten evaluar la tendencia de los reportes y complementa más para el análisis en conjunto de las reacciones. Es que no hay una respuesta personalizada. Hay un acuse de recepción, sí, que al momento de notificar aparece indicando gracias por su reporte. Sin embargo, la respuesta directamente al paciente no necesariamente se realiza de forma personalizada. Esto se realiza en conjunto. Quiero decir, a través de, por ejemplo, medios de comunicación como son los boletines o de repente son riesgos desconocidos que además han causado, son graves, por ejemplo, entonces a medida de tomar alguna acción regulatoria y se toma estas medidas, pero para la población no es directamente para el paciente, ¿no? Entonces, imagínense, se reciben anualmente un promedio de 12,000 reportes, ¿no? Entonces, los 12,000 reportes, digamos, brindar la respuesta a cada uno de ellos sería muy complicado. Entonces, se analiza en conjunto, ¿no? Si son reportes que han notificado para un medicamento, por ejemplo, vamos a suponer metformina, ¿no? Entonces, puede que entre los pacientes hayan podido notificar, no sé, vamos a suponer 20 pacientes, de los profesionales 50. Entonces, esto se analiza en conjunto, ¿no? Y cualquier acción, porque muchas veces pueden ser esperadas, conocidas, pero también otras pueden permitir conocer que hay algún factor, una información nueva que no se conocía, que esté predisponiendo a la aparición de este efecto adverso. Entonces, esto se comunica a través de las alertas, ¿no? Alertas que es como así lo saca en nuestro país, ¿no? En otros países a través de comunicados de seguridad, o bien también cuando se identifica un problema de seguridad nuevo, puede conducir a estudios para poder determinar si están relacionados al medicamento.
Quiero decir, como son todos sospechas de reacción adversa, de alguna manera tiene que analizar para determinar la causalidad, ¿no? En la respuesta inmediata al paciente, esto no sino es a través de los medios de comunicación que se tiene actualmente. Entendemos. Muchas gracias.